Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el apasionante mundo del espectáculo turco y vamos a hablar de un tema que sin duda sigue dando mucho de qué hablar, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, rumores, análisis y por supuesto mucho drama. Vamos a desentrañar este aparente escándalo y a ver qué hay de cierto en todo lo que se dice, profundizando aún más en los detalles y las capas que componen esta compleja situación. Antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las series turcas que tanto nos gustan, los actores y actrices más populares y todas las noticias del mundo del espectáculo en Turquía. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que para muchos siguen siendo sinónimo de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Sanem y Can Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y catapultó a ambos a la fama internacional. Su romance en la ficción era tan convincente que muchos fans soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, los rumores de un romance entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie. La expectación era palpable, cada entrevista, cada aparición pública era escrutada minuciosamente en busca de señales que confirmaran lo que muchos ya daban por hecho. Pero, ¿qué pasó después? Ambos actores tomaron caminos separados, persiguieron nuevos proyectos y poco a poco, ese vínculo tan especial que parecía existir entre ellos se fue desvaneciendo, o al menos, eso es lo que parecía. Y aquí es donde empiezan las especulaciones y las noticias un tanto sensacionalistas. El mundo del espectáculo, como bien sabemos, está lleno de giros inesperados y a menudo la realidad difiere mucho de lo que se proyecta en pantalla. Últimamente han surgido titulares que hablan de un distanciamiento entre Demet y Can, incluso algunos llegan a usar la palabra explota. Obviamente este tipo de titulares llaman mucho la atención y generan curiosidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Realmente hay una mala relación entre ellos o se trata simplemente de exageraciones de la prensa? Esta es la pregunta del millón y lo que vamos a intentar responder hoy. No solo nos quedaremos en la superficie, sino que vamos a bucear en las posibles causas y consecuencias de esta situación, analizando el contexto social y cultural en el que se desarrolla. Para entender todo esto, tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, tanto Demet como Can son figuras públicas de altísimo perfil. Todo lo que hacen, dicen o dejan de hacer está bajo el microscopio de los medios y de los fans. Cada gesto, cada comentario, cada like en redes sociales es analizado al detalle. Su vida privada se convierte en un espectáculo público, donde cada movimiento es interpretado y muchas veces malinterpretado. La presión constante de estar siempre en personaje puede ser agotadora y generar situaciones de estrés y ansiedad. En segundo lugar, la presión mediática sobre ellos siempre ha sido muy grande, especialmente en lo que respecta a su relación. El hecho de que hayan trabajado juntos en una serie tan exitosa y que haya existido esa química tan evidente entre ellos ha alimentado constantemente las expectativas de los fans y los rumores de un posible romance. Esta presión no solo viene de los medios de comunicación, sino también de los fans, quienes muchas veces proyectan sus propios deseos y fantasías en la vida de sus ídolos. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can han evolucionado mucho en sus carreras y en sus vidas personales desde Erkencikus. Demet, por ejemplo, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Este matrimonio y su posterior divorcio fue objeto de un seguimiento mediático implacable, con especulaciones y rumores constantes sobre las causas de la ruptura. Por su parte, Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, ha cambiado su imagen y ha demostrado ser un actor muy versátil. Can ha buscado expandir sus horizontes más allá de Turquía, participando en producciones italianas y buscando consolidar su carrera a nivel global. Este cambio de enfoque también ha contribuido a alimentar los rumores sobre su relación con Demet, ya que se les ve cada vez más distanciados geográficamente y profesionalmente. Entonces, ¿dónde encaja todo esto con el supuesto escándalo o explosión entre ellos? Pues bien, la realidad es que no hay pruebas concretas de que exista una mala relación entre Demet y Can.
No hay declaraciones públicas de ninguno de los dos atacándose o hablando mal del otro. Lo que sí hay son interpretaciones de ciertos hechos, como por ejemplo, que no se sigan en redes sociales, que no se hayan visto juntos en eventos públicos o que no hayan hablado el uno del otro en entrevistas. Estos hechos por sí solos no son suficientes para demostrar una enemistad. Pero, sinceramente, ¿esto es suficiente para afirmar que existe un conflicto entre ellos? Yo creo que no. Es perfectamente normal que dos personas que trabajaron juntas en un proyecto en el pasado no mantengan una relación cercana en el presente. La vida sigue, los caminos se separan y cada uno sigue su propio rumbo. Además, es comprensible que ambos quieran desmarcarse de la imagen de pareja televisiva y construir sus propias identidades individuales. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y de rumores infundados. A veces los medios de comunicación exageran ciertas situaciones para generar polémica y aumentar el número de visitas o de lectores. Y en el caso de Demet y Can, que son dos figuras tan populares, es fácil caer en la tentación de crear titulares sensacionalistas que atraigan la atención del público. Las noticias falsas y las interpretaciones erróneas pueden dañar la imagen de los actores y generar conflictos innecesarios. Por lo tanto, mi consejo es que tomemos con pinzas todo lo que leemos sobre este tema. No hay que creer todo lo que se dice y hay que ser críticos con la información que consumimos. Es muy fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que detrás de cada titular hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos ser responsables con la información que compartimos y evitar contribuir a la propagación de noticias falsas o dañinas. Y ahora, quiero hablar un poco más sobre la relación que ambos han tenido con la prensa y con los fans. Como les comentaba, la presión mediática sobre ellos ha sido enorme. Desde el principio se les ha preguntado constantemente sobre su relación, sobre si estaban juntos o no, sobre si se iban a casar o no, y esta presión, sin duda, ha tenido un impacto en su vida personal y profesional. La constante intromisión en su privacidad ha generado situaciones de estrés y ha afectado su capacidad para tomar decisiones libremente. En varias ocasiones, tanto Demet como Can han expresado su frustración por la constante intromisión de los medios en su vida privada. Han pedido respeto y han intentado mantener su intimidad a salvo de la mirada pública. Pero, lamentablemente, esto no siempre ha sido posible. La prensa muchas veces ignora sus peticiones y continúa publicando información no confirmada o especulaciones sobre su vida privada. Los fans también han jugado un papel importante en esta historia. Muchos seguidores de Erkencikus siguen soñando con que Demet y Can estén juntos en la vida real, y no han perdido la esperanza de que algún día su sueño se haga realidad. Estos fans a veces pueden ser un poco insistentes y pueden llegar a acosar a los actores en redes sociales o en la calle. Este comportamiento obsesivo puede ser perjudicial para la salud mental de los actores y generar situaciones de acoso y hostigamiento. Esta presión de los fans también ha contribuido a alimentar los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. Cada vez que uno de los dos publica una foto en redes sociales, los fans se apresuran a analizarla en busca de pistas que indiquen que están juntos o que se van a juntar. Esta obsesión por la vida privada de los actores puede ser invasiva y poco respetuosa. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay pruebas concretas de que exista una mala relación entre ellos, pero sí hay una gran presión mediática y una fuerte expectativa por parte de los fans. Es importante tomar con pinzas todo lo que leemos sobre este tema y ser críticos con la información que consumimos. Y sobre todo hay que respetar la privacidad de ambos actores y dejar que sigan sus vidas sin presiones ni acosos. Debemos recordar que son personas reales y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Recuerden que los actores son personas reales con sentimientos y emociones y merecen ser tratados con respeto y consideración. No podemos exigirles que vivan sus vidas según nuestros deseos o fantasías. Debemos dejarlos ser felices y seguir sus propios caminos. La empatía y el respeto son fundamentales para construir una comunidad de fans sana y positiva. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos analizado el supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman y hemos intentado entender qué hay de cierto en todo lo que se dice. Hemos visto que no hay pruebas concretas de que exista una mala relación entre ellos, pero sí hay una gran presión mediática y una fuerte expectativa por parte de los fans. Espero haberles proporcionado una perspectiva más amplia y matizada sobre este tema.
Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a tener una visión más clara de este tema. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay una mala relación entre Demet y Can? ¿O creen que se trata simplemente de exageraciones de la prensa? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta a la vida de los actores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las series turcas que tanto nos gustan. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.